Bueno, pues el resultado y el balance es un resultado negativo, es confrontar la realidad de lo que el secretario de Salud nos ha estado diciendo durante todas estas semanas de que tenemos en ejercicio o en ejecución de la política pública en salud y la integración o implementación de la red hospitalaria pública, que es maravillosa. Pues lo que estamos es tratando de confrontar esas manifestaciones para pues llegar a la conclusión de que no es cierto lo que nos está diciendo el secretario de Salud de Bogotá. Estuvimos en el Hospital Santa Clara, en el Hospital de Kennedy y en la Clínica Jorge Piñeros Corpas. El balance nefasto, indigno y degradante. Encontramos en el Hospital Santa Clara una sobreocupación de 134%. En el Hospital de Kennedy no pudimos establecer la ocupación en tanto que los servidores o empleados del hospital no tienen conocimiento de las camas habilitadas para el servicio de urgencias y el estado más crítico y lamentable es el de la Clínica Jorge Piñeros Corpas. Pudimos establecer un 267% de ocupación, o podríamos decir que de sobreocupación, condiciones infrahumanas. Los ciudadanos, como ustedes pueden verlos en los hallazgos y en las evidencias fotográficas que se hicieron, están durmiendo en cartones, están en peores condiciones que los habitantes de calle de la ciudad, por quien también protegemos los derechos en esta ciudad. Las personas meses, semanas y días enteros siendo atendidos en sillas. Les ha ido bien a los que están en sillas porque los demás han tenido que pelearse su cartón para poder dormir en el piso. Bueno, tenemos un caso de un señor, un adulto mayor, que estaba sufriendo un cáncer de esófago, tenía una herida abierta que sangraba constantemente. El día jueves, precisamente y gracias a la intervención de la personería de la línea 143 y el Grupo Paz, se logró que se mantuviera hospitalizado porque tenía orden para salir, pero el señor todo el tiempo que estuvo hospitalizado y ahí en urgencias, estuvo en una silla de plástico sentado todo el tiempo. Finalmente el señor falleció ayer en horas de la noche. ¿Es hijo de es el señor padre de una funcionaria del distrito? Sí, es el padre de una funcionaria de la Secretaría de Integración Social. O sea que aquí ni siquiera teniéndose las posibilidades por la institucionalidad de tener una atención especializada, ni siquiera en esas condiciones pudo ser el señor atendido dignamente. El otro caso que es muy lamentable y por el que voy a presentar las respectivas denuncias es por un niño joven, un adolescente de 17 años, a quien se le diagnosticó a las 3 de la tarde una torsión testicular, un diagnóstico y es un diagnóstico álgido por el dolor que sienten los hombres en esta condición. Ese diagnóstico, para que no se pierda el testículo, debe ser realizada la intervención quirúrgica en 3 horas y pese a eso, a las 7:30 de la noche, existiendo un urólogo, no fue atendido el menor, pese a los ingentes esfuerzos que hicimos para que fuera remitido y aceptado en la red hospitalaria pública, no fue atendido pese a la gravedad del asunto y este joven perdió su testículo. Hoy a las 7:30 de la mañana fue atendido por cirugía para extraerle su testículo. Pues a nosotros se nos escapa precisamente, si hay algo que nos tiene frustrados es la impotencia de ni siquiera poder ser personera. Sirvió para que pese a los llamados que le hicimos al secretario de Salud
y a los diferentes centros hospitalarios de la red pública hospitalaria, quien tiene la obligación de atenderlos porque tiene declarada la emergencia funcional hospitalaria para que apoye a los hospitales o a las clínicas que no tienen, sean del sector público o privado, no quiso atender a este muchacho. Nosotros, frente a esta impotencia, solamente queremos nuevamente prender las alertas en el sistema, pero sobre todo llamar la atención al secretario de Salud para que despierte de esa utopía y de ese irrealismo en el que vive y en el que tiene a la ciudad de Bogotá diciendo que el sistema de la red pública hospitalaria es lo último en Guaracha. Eso no es cierto. La gente se está muriendo en el piso, la gente está sufriendo, la gente está siendo tratada de manera indigna y humillante y sobre todo lo que más tristeza da es que Café Salud y Saludcop, que son un régimen contributivo al cual el afiliado o el beneficiario paga, no es atendido como debe ser. Entonces, ese es el llamado que nosotros estamos haciendo a la Superintendencia de Salud, que simplemente se limita a recibir quejas, peticiones y requerimientos. Anoche le envié 15, 20 datos de quejas que recibimos a una asesora de servicio al cliente de la superintendencia y simplemente se limitó a decirme, mándeme todo lo que pueda, que aquí yo le recibo. Esta es la hora y ni siquiera hemos recibido la atención o la respuesta de que uno de los 20 requerimientos que se le enviaron han sido atendidos. Personera, el secretario de Salud o la Secretaría se ha manifestado, ya le enviaron los resultados de esta visita, que se los van a enviar, ¿qué les han dicho? Nosotros estamos haciendo las actas, nosotros todas las visitas las hicimos con el apoyo fotográfico y la evidencia para que después no se diga que aquí estamos inventando cifras. Tenemos las cifras, tenemos los datos, los funcionarios que nos atendieron las visitas, el personero delegado para las veedurías y la personera delegada para la atención en salud hicieron todo el levantamiento de la documentación. Desde la oficina de prensa hicimos todos los levantamientos fotográficos y tenemos toda la evidencia para levantar los informes y remitirlos, no solamente a la Secretaría de Salud, sino también a la Superintendencia y al Ministerio de Salud, porque ya es hora de que despertemos y que desde el ministro para abajo empecemos a seguir diciendo que esto es una belleza el sistema de salud, cuando lo que vemos es que todos los días se están muriendo las personas. Están incrementándose los índices de mortalidad de mujeres embarazadas. En el hospital del Tunal tenemos un reporte de unas mujeres embarazadas que han fallecido por falta de atención, pero eso lo verificaremos con unas visitas y con una veeduría que ya está levantada la información y próximamente rendiremos los informes. Entonces, por favor, a las autoridades, no solamente del Gobierno Nacional y del Distrito, dejemos de engañar a la ciudad y tomemos cartas en el asunto y seamos serios y pongamos a personas transparentes y honestas, que no se sigan hurtando los recursos de la salud, porque los que están mal son las personas que tienen que ir a rogar y a clamar por la salud en los diferentes centros hospitalarios de la ciudad y del país. Pues yo me hago una pregunta. Si Capital Salud, que es la EPS de mayor cobertura en Bogotá para los ciudadanos de Bogotá, y esta EPS se apoya en la red pública hospitalaria, no entiendo por qué la red pública está colapsada. Entonces, no sé si es falta de planeación, si es imprevisión o es el alegre proyecto que tiene el secretario de Bogotá en su cabeza para poner a funcionar una red hospitalaria que antes, mal que bien, funcionaba, cada gerente lideraba su hospital y ahora el señor secretario de Salud es quien tiene centralizado el servicio de salud y todos los que están subordinados de él pues siguen la línea de él. Entonces, nadie dice que no hay medicamentos, nadie dice que no hay médicos especialistas, nadie habla del sobrecupo que hay en los hospitales para que pueda seguir sosteniéndose la mentira en la que tiene el secretario de Bogotá, el secretario de Salud de Bogotá, respecto de lo exitoso que ha sido la red pública hospitalaria. No sabemos
¿qué peor hacinamiento hay? Si el de las URIs y las estaciones de policía o el de los hospitales y las clínicas. Tenemos un reporte de hacinamiento en las URIs con 2 fechas de muy corto plazo, el 23 de mayo y el 2 de junio. En la URI de Puente Aranda, que es la más crítica que tenemos, el 23 de mayo habían 182 personas privadas de la libertad y el 2 de junio se incrementó a 214 personas. En la URI de Kennedy teníamos 83 personas al 23 de mayo y el 2 de junio ya hay 96. Y así en la de Engativá, Ciudad Bolívar y Usaquén se han ido incrementando paulatinamente. Lo mismo que en las estaciones de policía. La de Barrios Unidos siempre nos ha generado un colapso en el tema de cantidad de personas privadas de la libertad y casi que de manera permanente en este lugar. En mayo se reportaron 48 y el 2 de junio se reportaron 76. El porcentaje del aumento del 79%, porque a la fecha hay 292 retenidos en estaciones de policía. Y el aumento en las URIs es del 10%. A la fecha, en el mes de mayo, había 363 y a la fecha hay 400 retenidos. ¿Esos calabozos fueron diseñados para cuántas personas versus cuántas hay de las que ustedes pudieron evidenciar? Bueno, en las personas hay una capacidad de más o menos 2 o 3 personas. En este momento encontramos hasta 12 y 15 personas en un calabozo. Entonces las condiciones son también infrahumanas. Por eso ir a ver, como lo hemos podido hacer de primera mano, cómo están hacinadas las celdas en las URIs y cómo están hacinadas las salas de urgencias, no hay ninguna diferencia. Llegar y encontrar y ver en las URIs personas en cartones y ver lo mismo en las salas de urgencia, pues nos tiene que a nosotros empezar, primero, en defensa de los derechos humanos de todos los ciudadanos de Bogotá, a generar una preocupación, pero no una preocupación de aquí de los medios de comunicación, sino de sentarnos frente a la institucionalidad, pero con la seriedad de que la institucionalidad tenga también claro el ambiente y el panorama y no se comporten como muchos funcionarios anoche en los hospitales que nos decían, pero vengan y ven que aquí tenemos un piso muy bien. Pues si está bien no hay ningún problema, lo que tenemos que mirar es en dónde está la problemática y dónde está la eficiencia en la prestación del servicio, porque el servicio público está para eso, para servirse y para servirle al ciudadano que es el que paga nuestros salarios. ¿Cuál sería el llamado que usted le puede hacer pues, a las autoridades encargadas, a la policía y demás, con respecto a este hacinamiento? Ya no están recibiendo ni siquiera en las cárceles, ya están llevando a los detenidos en estos centros de detención transitoria. ¿Cuál es el llamado que usted como personal le puede hacer? Pues que en el tema del hacinamiento en las URI y en las estaciones de policía, el INPEC tiene que tener un plan B, un plan C y un plan D. Este plan reglamento de los guardianes del INPEC no puede paralizar el servicio de recepción de retenidos, porque es que este es un servicio esencial. Es un principio en el que se fundamenta el Estado de Derecho y es el acceso a la justicia. Y esta es una forma de acceder a la justicia. Quien violó el régimen penal debe, si es restringida su libertad, entrar a un lugar, además a un lugar en donde se respeten y se dignifiquen los derechos que como persona privada de la libertad también tiene. En esas cárceles, para simplemente ilustrarnos un poco en detalle, ¿qué cosas irregulares se encontró durmiendo en el piso? ¿Eran mixtos, hombres y mujeres en el mismo lugar? En muchos lugares hemos encontrado que no hay unos espacios donde estén hombres y mujeres, pero en términos generales las condiciones son infrahumanas porque duermen unos encima de otros, no existen unos baños con la capacidad suficiente para atender a estas personas, son condiciones infrahumanas también para ellos. Personera, esta situación también se debe a la falta de inoperancia de la justicia que no lleva a cargo los procesos, que hay una inoperancia en temas así. ¿Eso también se hace esa situación? No, pues la verdad los jueces de la República lo único que hacen es, dependiendo de los elementos materiales probatorios y de la evidencia que se recauda, pues determinar si son legales o no, si son precedentes o no, procedentes o no las detenciones. Los jueces de la República cumplen con lo que dice la ley, pero de ellos no depende ni que haya capacidad o cupo o no en un centro carcelario. Entonces eso es un tema ya totalmente diferente. Bueno, muchísimas gracias. Muy amables.
Gracias.